La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer un poquito la historia de las diferentes religiones en el mundo, uno puede ir descubriendo diferentes elementos que son comunes, diríamos, al patrimonio del género humano. Sería bueno que incluso recordáramos qué significa la palabra religión. La palabra religión lo que significa es unir dos cosas, religare. De ahí viene la palabra ligar también, unir. La religión es una forma en que un hombre y una mujer se comunican, se unen, se enlazan con la superioridad, con la divinidad. Dicho así en términos generales, incluso fuera del mundo cristiano, siempre se ha entendido que hay un mundo superior, un mundo inferior, y el mecanismo o el sistema mediante el cual, si se puede utilizar así la palabra, se une esta doble dimensión humana y divina es a través de la religión. Y en todas las religiones, en el pasado, siempre existía un temor, un miedo. Evidentemente el ser superior es más poderoso que el ser inferior. Y por eso en todos los pueblos se tenía miedo a lo que se llamaba Dios o dioses en los pueblos que eran paganos y politeístas. Y habían diferentes divinidades a las cuales había que estar apaciguando de alguna manera a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de penitencias, porque se le tenía pánico, se le tenía pavor a esos seres superiores. Había un Dios, pensemos, para la fertilidad, pero había un Dios también del trueno, estaban los dioses de la lluvia, estaban los dioses del mar profundo, estaban los dioses que andaban, decían, en los bosques. Habían divinidades de todo lo habido y por haber. Incluso en nuestros pueblos aborígenes, en nuestros pueblos mayas, vamos a encontrar lo mismo. Y el hombre y la mujer en su sencillez, para apaciguar a ese Dios que cuando se enoja lanzaba rayos, ellos creían que era un enojo del Ser Supremo, o que cuando estaba violento hacía agitar las aguas del mar y hundía cualquier embarcación, se le ofrecían sacrificios para tranquilizarlo. Y esto que es común en los pueblos antiguos, lo vivió el pueblo de Israel en diferentes momentos de su vida. Por eso hoy la carta a los Hebreos, luego de esta pequeña introducción, la carta a los Hebreos nos hace una referencia a lo que significaba para los israelitas el encuentro con Dios. Y le dice: ahora en Jesús
hemos tenido una experiencia diferente a la que tuvieron nuestros padres en el pasado. No encontraron, dice, como en el monte Sinaí, un fuego ardiente. No encontraron oscuridad, ni tinieblas, ni un huracán, ni el estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que venía de lo alto. Está pensando seguramente en la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Moisés, ¿recuerda usted cómo, asombrado ante la divinidad, baja y comparte lo que él ha vivido, las tablas de la ley, los mandamientos de Dios? Pero para ellos, dice la carta a los Hebreos, era un terrible espectáculo. De hecho, en el templo de Jerusalén se iban a ofrecer sacrificios, también para calmar la ira, decían, del Todopoderoso. Habían sacrificios incluso de expiación y de perdón de los pecados personales y de todo el pueblo. Ahora, dice el autor de la carta a los Hebreos, en Jesús hemos encontrado algo diferente. Nos hemos acercado al trono de la gracia, al trono de la misericordia, no a un ser que nos odia, no a alguien que nos desprecia, no a alguien que es distante de nosotros, no a alguien a quien tenemos que apaciguarlo con sacrificios, ofrendas y libaciones, sino que al contrario, Él mismo se ha ofrecido como sacrificio, pidiendo perdón por nuestros pecados. Ustedes, dice al final la carta, se han acercado a Dios, juez de todos, y a Jesucristo, el mediador de una nueva y eterna alianza. Hoy pudiéramos preguntarnos en esta noche, ¿cómo es realmente nuestra relación con Dios? ¿Es una relación de miedo? ¿Es una relación de temor? ¿O es una relación de amor, de gracia y de misericordia? Es muy común que muchas personas todavía le tienen miedo a Dios, tal vez porque incluso ingenuamente nos han calcado eso en nuestro espíritu desde que somos pequeños. Miren, no haga eso porque Dios le va a castigar. O como se dice incluso así en lenguaje algo infantil, Papachús se va a enojar si usted hace eso. Y a veces uno, de tanto estarlo oyendo y oyendo, le va calando. Y uno empieza a distanciarse un poquito de Dios y a tener miedo a Dios. Y la palabra de Dios nos habla que existe un temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría, el temor de Dios. No es un temor a Dios, es un temor de Dios que nos empuja a amarlo tanto que porque lo amo no quiero ofenderlo. Es un temor a ofenderlo, es un temor no de miedo, es un temor de respeto porque Él me ama tanto y ha hecho todo por mí que yo no quiero fallarle a Dios. Ese es el temor de Dios y que es el principio de toda sabiduría. Y el que no tiene temor de Dios es capaz de hacer cualquier cosa en esta vida, a sí mismo, a su familia, a los demás o a la misma sociedad. Y en este mundo podemos ver cómo hay mucho que tenemos que seguir avanzando en esa predicación de la cual hoy habla el Evangelio, de ir y compartir con los demás el temor de Dios, el servicio a Dios, el amor a Dios. Mucho de lo mal que hay en nuestro mundo precisamente es porque se ha perdido el respeto a Dios. Y el que no respeta a Dios no respeta a nadie. Y claro, ahí está la causa de todos los males de nuestro mundo hoy en día. Se ha querido menospreciar la presencia de Dios. El hombre en su autosuficiencia, en su prepotencia, cree que es capaz de hacerlo todo y de tenerlo todo y deja de lado muchas veces al principio supremo que es Dios nuestro Señor. Hoy, repito, es un buen día para que, como dice el Salmo 47 que hemos rezado en esta noche, recordamos, Señor, tu gran amor. Es un buen día para pensar y recordar el amor primero que Dios nos ha tenido
y cómo es mi relación realmente con Dios. ¿Cómo me acerco yo a Dios? ¿Con confianza, con amor, con ternura, con docilidad, con humildad o con pánico, con miedo? Repito, es bueno tener el temor de Dios como principio de toda sabiduría, pero el Señor nos ha dicho, vengan a mí. Y si Él nos ha dicho, vengan a mí, no es para castigarnos, es para bendecirnos, para consolarnos, para auxiliarnos. Vengan a mí los cansados por las cargas y las fatigas, y encontrarán en mí descanso y consuelo. Pidamos hoy, hermanos y hermanas, al Señor que cada día nuestra relación de amor con Dios sea más grande y profunda. Santa Teresa de Jesús, cuando habla de la oración, llegará a decir, ¿qué es realmente la oración? Y ella va a decir, es hablar de amor con el amigo, que es Dios. ¿Y de qué vamos a hablar con Dios? De lo que dos amigos hablan, de lo que llevan en su corazón. Entre la amistad de dos personas no hay miedo, hay confianza, hay honestidad, hay transparencia. Eso lo trasladamos a nuestra relación con Dios, a quien hemos dicho tantas veces mediante los salmos. Él ha dicho, el Señor es amigo de su pueblo. No soy el Dios que está contra ti, soy el Dios que está a favor tuyo en todo. La Eucaristía, la escucha de la palabra, nuestra visita al Santísimo, nuestra oración personal son elementos claves para crecer en esa relación de amor y de servicio a Dios. Que Él nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de ese temor santo para amarlo y servirlo en cada momento de nuestras vidas. Que así sea para todos nosotros. Así sea.